Ya, ¿usted está trabajando por las tardes, disculpe, Nayari, o trabaja todo el día? Trabajo todo el día hasta las 8 generalmente. Y justo en este ratito tengo como más desocupado, entonces alcanzo a conectarme un poquito. Sí, y eso es por este semestre, digamos, por este semestre que estamos como medio online, ¿cierto? Sí, solo por este semestre, porque yo normalmente no trabajo. Es solo que Ya. ahora me vi en la obligación. Sí, no, lógico. Chiquillo, Nayari, para usted y para los que están, los compañeros que están escuchando, cuando usted hay algo que no comprende de la clase que vio grabada, lo importante es que se comunique conmigo. Profe, ¿sabe qué? Yo vi la clase grabada y tal parte no me queda claro. En tal parte tengo una duda, ¿ya? Porque en el fondo, insisto, después que las cosas ya están, después que las calificaciones ya están, es difícil buscar soluciones, entonces la idea es buscarlas antes. En el minuto que usted, no sé, no comprendió algo, se comunica conmigo y buscamos un horario en común, ¿ya? Porque obviamente yo no saco nada con decirle lo solucionamos en el horario de clase, si el horario de clase es usted el que se complica, ¿ya? Entonces buscamos un horario en que usted pueda, que yo también pueda y lo solucionamos, ¿ya? Si quieren forman grupitos de trabajo, en un grupito no entienden tal cosa, también, ¿ya? Acá Alba Antillanca también tiene su manito levantada. Sí, hola, buenas tardes, profe. Hola Alba, cuénteme. Es que yo me encuentro en la misma situación de la Naya. También Igualmente, trabaja y se puede conectar a veces. sí, o sea, veo todas las clases en la tarde, pero trabajo todo el día, todos Ya. los días. Ya. Lo mismo que para la compañera, entonces, chiquillo. Ya, normalmente nosotros, bueno, ya la clase de nosotros es siempre los martes, como obviamente sabemos, ¿ya? Pero me imagino que durante algún tiempo usted puede tener libre, o como usted me dice más tarde, yo no tengo problema en explicarle algo aunque sea más tarde, ¿ya? Nosotros, ustedes saben, las clases obviamente no duran lo mismo que una clase presencial, se nos ha solicitado que las intervenciones de forma online sean más breves, ¿ya? Por lo tanto, hay muchas dudas que van quedando porque obviamente el trabajo no se hace de forma online de la misma forma que presencial, ¿ya? Porque no están todos conectados, porque en el fondo la interacción es bastante menos, ¿ya? Entonces, quienes tengan dificultades, chiquillos, para aprender, la idea es que de verdad que lo hablen y buscamos un momento en común para resolver las dudas, ¿ya? Lo ideal, chiquillos, es que en este ramo no se queden con las dudas. Este ramo, chiquillos, de estadística, yo me imagino que a más de alguno de ustedes le habrá pasado que lo trabajó re poco en el colegio, es como geometría, ¿ya? Que a veces queda para el final y finalmente nunca se ve. A veces porque el tiempo no alcanza y a veces porque el profesor realmente no se maneja con el tema. Entonces, ¿cuál es la idea, chiquillos? Que usted se prepare como futuro profesor y que pueda hacerlo, ¿ya? Yo no sé si se lo he comentado, pero en el fondo hay estudios que demuestran que la totalidad de los profesores de básica en algún minuto les toca hacer clase de matemáticas, ¿ya? Independiente que no sea su especialidad. Por lo tanto, el objetivo de uno como profe de matemática es que usted aprenda matemática, que aprenda en este caso estadística y que pueda hacer un curso de estadística sin problema, ¿ya? Más allá de aprobar el curso de estadística, lo interesante es que usted aprenda estadística, ¿ya? Y para eso, cada vez que usted no entienda algo, me tiene que preguntar, porque a veces por este sistema el diálogo como que es bien poco y no se da la instancia. Entonces, a las personas que me hablaron, a la Cata Belén, que es la delegada, en el fondo transmitirle eso, que sea permanente, no hoy día, mañana y pasado, sino que en el fondo durante todo. Quien tenga dudas, me escribe un correo, me escribe por ti. Ahí parece. Entonces, la idea, chiquillos, es que en el fondo no nos vamos quedando con las dudas, ¿ya? No sé si alguien más tiene. Chuta, estoy con problemas, parece. No sé si alguien más tiene algún comentario, chiquillo. ¿Profe? Verónica, cuénteme. Sí, bueno, yo en realidad también me excuso de la misma manera que mis compañeras, porque yo también me encuentro trabajando, entonces, donde yo trabajo en una oficina, igual dejo conectada la clase, pero lógicamente como que intervenir en la clase para mí es como súper complicado. Sí. Intervenir, me imagino, y también de repente poner toda la atención que se necesita para este Claro, tipo de ramos. Sí. claro, sí.
Pero también, al igual que mis compañeras, llego a ver la clase después y paso la materia, y si tengo dudas les voy preguntando a ellas mismas, las compañeras con como que más uno tiene como relación y eso. Ya. Sí, o sea, es que eso obviamente es una primera instancia, pero por eso les digo, en el fondo, que no les delata, hoy cómo voy a preguntar, pregunten nomás, porque si no, pasa que no aprendemos, o pasa que de repente la compañera también tiene dudas, me lo explicó a media. En el fondo, chiquillos, hoy día estamos en una situación distinta, entonces la idea es enfrentarlo también de forma distinta, con mucha más... ustedes también que se atrevan a preguntar más, uno también flexibiliza en horario, ¿ya? Porque la idea es que usted aprenda, ¿ya? La manera que nosotros tenemos de medir ese aprendizaje mediante una evaluación, pero más allá de aprobar la evaluación o reprobar la evaluación, chiquillos, de verdad lo que interesa es que usted apruebe. En general, los estudiantes, yo en general tengo muy baja tasa de reprobación, creo que el semestre pasado ningún estudiante reprueba, entonces, pero sí hay harto que trabajar, usted va a ver la guía, hay harto donde, en el fondo, donde trabajar, digamos. Entonces la idea es que no se vaya quedando con duda y que tenga la apertura de preguntar, ¿ya? Y también cuando sientan que podemos ir mejorando algunas cosas, también la idea es que propongan soluciones, ¿ya? Porque como les decía, estos tiempos es un semestre distinto, entonces de repente uno se queda con la idea de uno, digamos, y en el fondo la idea también es poder atender alguna sugerencia, sabiendo que no siempre uno puede acceder, digamos, a cierta sugerencia, porque en el fondo hay cosas que son más establecidas por la universidad, o hay cosas que no, pero siempre importante, chiquillo, al menos plantearlo, ¿ya? Porque dentro de lo que usted plantee y si se puede acoger, digamos, se va a hacer, ¿ya? Para que tenga esa como apertura de comunicarse un poco más, chiquillos. ¿Por qué parto la clase con esto? Porque en el fondo siento que de repente hay poco diálogo en estas clases, hay poca intervención, digamos, por la razón, por conectividad, por tiempo, o porque les da lata, por la razón que sea, ¿ya? Entonces, en el fondo, que si no lo quiere hacer, digamos, abiertamente, que en el fondo sienta, digamos, el espacio de al menos mandar un correíto, mandar un mail, ¿ya? Y no se vea como ahogado, digamos, para las evaluaciones, ¿ya? Así que eso, porfa, Catalina Belén, usted que es la delegada, que transmita eso a sus compañeros y obviamente todos los que están también a sus más cercanos, ¿ya? Y a la vez, a la Cata, porfa, le dejo a esa tareita que me envíe un listado con las situaciones de los compañeros, si se conectan siempre, si es que no se conectan, por ejemplo, hay más compañeras porque trabajan, ¿ya? O alguien que me diga abiertamente por un tema de conexión, que tiene mala conexión en la tarde. Y también sería importante saber si quien no se conecta tiene acceso a ver los videos por las tardes, ¿ya? Porque si no, no sé, me dejará un WhatsApp, algo, y yo me trataré de comunicar con aquellos que no tengan también muy buen acceso, ¿ya? Así que eso. ¿Por qué es importante ver el tema de las conexiones? Porque saben ustedes también, chicos, que la evaluación es online. Entonces, si no tiene buena conexión, tendremos que buscar algún otro método, ¿ya? Pero la idea es que en el fondo la evaluación, su calificación, digamos, no se vea perjudicado por un tema de conexión, ¿ya? Eso. Bien, vamos a comenzar, chiquillos, hoy día la tercera clase. Nosotros hemos visto todo lo que es población muestra, la clase 2 vimos variables. Entonces vamos a partir revisando dudas que usted pueda tener de esas guías, de esos talleres que hemos desarrollado, etcétera. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta de la guía, de los talleres. Yo lo estoy mirando en este minuto y los podemos compartir obviamente con ustedes. Hola profesora, habla Martina. ¿Sabe que en la guía, en el primer ítem, la número 1 y la 3, me costó mucho realizarla? Espéreme, me dijo que guía, disculpe. Guía 1, guía 2. Que en la parte de la guía, en el ítem número 1, ejercicio 1 y 3, me costó mucho realizarlo. De la guía 2, ¿cierto? Sí, profesora. Ya, entonces lo voy a proyectar. Aquí estamos. Sería esa. Y sería ese que marqué, ¿cierto? Sí, profesora. Ya, bien. Lo vamos a ir comentando. Bueno, dice, estudio referido a la calidad de educación entregada por la Universidad Católica del Maule de la ciudad de Curicó. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Saber qué tan buena o mala o más o menos es la calidad de la educación que entrega esta universidad. ¿Ya? La ciudad de Curicó, en este caso, viene siendo una constante. ¿Ya?
la Universidad Católica del Maule viene siendo la población, ¿ya? Lo podemos escribir acá. Ciudad de Curicó vendría siendo la constante. ¿Por qué? Porque cada estudiante estudia en la Universidad de Curicó, ¿ya? Porque en el fondo es la Universidad Católica del Maule en esta sede, digamos, ¿ya? La UCM vendría siendo la población. ¿Ya? Estudiantes de pedagogía básica que responden la encuesta. Podría ser parte de mi muestra. ¿Ya? Porque podría ser alguna de las personas encuestadas, podría tener más encuestados. Año de ingreso de los estudiantes, esto es variable, varía de estudiante en estudiante, no todos ingresaron el mismo año, ¿ya? Y edad de los estudiantes también es una variable, también varía de individuo en individuo, ¿ya? No todos tienen la misma edad. Ahora, si quisiéramos ahondar más en estas variables, el año de ingreso de los estudiantes tiene sentido sumarlo y restarlo porque es un número. Entraron aproximadamente, no tiene sentido, porque si yo entré en el 2013, yo entré en el 2015, no sé si tiene mucho sentido decir que entraron en el 2014 aproximadamente. Esta vendría siendo una cualitativa nominal, porque es solamente un nombre, es una etiqueta, ¿ya? Y la edad de los estudiantes esa es cuantitativa y continua, ¿ya? Cuantitativa porque sería un número y continua porque podemos tener año y medio, año y 3 meses, no sé. ¿Ya? Por ahí, dudas de esa clasificación. No me quedó clarita, profesora, gracias. Ya, revisamos el 3, ¿le parece? Dice, estudio referido a la calidad de la educación entregadas por las universidades, pero ahora a nivel nacional. Es decir, ahora cambia el estudio, se parece bastante, pero cambia el estudio, ¿ya? Porque es a nivel nacional. Entonces, la ciudad de Curicó, ¿ya? Ya no es una constante, porque ahora es a nivel nacional. Por lo tanto, bueno, este vendría siendo un dato en realidad, porque si me dijeran ciudad de origen, vendría siendo la variable. Este viene siendo el dato, ciudad de Curicó, ¿ya? Universidad Católica del Maule de Curicó. Esta podría ser parte de la muestra, ¿ya? Porque ahora el estudio ya no tiene que ver solo con la Universidad Católica del Maule de Curicó, sino que en el fondo tiene que ver a nivel nacional. Entonces, para sacar conclusiones a nivel nacional, un grupo de encuestados podría ser la Universidad Católica de Curicó. Carrera en la que está el encuestado, esta es variable, porque varía de individuo en individuo. No todos los individuos van a estar en la misma carrera, ¿ya? Y esa variable es del tipo cualitativa, porque es una característica cualitativa, y es nominal, porque no hay una carrera que sea más importante que otra, ¿ya? Variable cualitativa nominal. Número de asignaturas reprobadas, variable, pero esta es cuantitativa, porque es una cantidad cuantitativa, y es discreta, porque yo repruebo 1, 2, 3 asignaturas, no repruebo 2 asignaturas y media, ¿ya? Y cantidad de titulados por año es una variable, también es cuantitativa y también es discreta porque la cantidad de titulados se refiere a las personas y la persona o se titula o no se titula la mitad de una persona, ¿ya? Por lo tanto, es una variable cuantitativa discreta. Esa es la idea, ¿ya? Profe, ¿podría explicar las dos del mismo ítem 1? Sí, por supuesto. Porque Bien. tengo anotado que son variables, pero no le especifiqué si era cualitativa o cuantitativa. Ya. Bien, dice, estudio referido a los hábitos de comida en Chile, ¿ya? También es a nivel nacional. Entonces, todos los chilenos vendrían siendo nuestra población, porque sobre ellos yo quiero sacar la información, ¿ya? Las personas encuestadas serían la muestra, ¿ya? Porque está claro que en el fondo yo no voy a entrevistar a todos los chilenos, ¿ya? Dentro de los chilenos tenemos bebés, tenemos ancianos, etcétera, y a ellos no los vamos a entrevistar, ¿ya? La edad de las personas encuestadas, esta es una variable, ¿ya? La edad es cuantitativa, ¿ya? Y es continua. El tiempo siempre va a ser continuo,
¿ya? Porque si lo mido en años, yo puedo tener 2 años y medio. Si lo mido en meses, puedo tener 2 meses y medio, etcétera, ¿ya? La edad nunca va a ser discreta. El género de las personas encuestadas es una variable que es cualitativa, porque es solo una característica, y es nominal, porque no hay un género más importante que el otro. Comida chatarra es una respuesta. Ya probablemente yo le pregunté cuál era su alimentación habitual, o cuál es su alimento favorito, o cuál es el alimento que menos come, no sabemos, pero una respuesta es comida chatarra. Por lo tanto, es el dato. Recuerde que el dato siempre está asociado a una respuesta, ¿ya? Porque esa comida chatarra por sí misma no tiene ningún sentido, ningún significado. Cuando yo lo asocio a que esa es la respuesta a, y ahí empiezo a plantear algunas preguntas, ahí recién pasa a ser una información, ¿ya? Y el root es una variable porque varía de individuo a individuo, variable, pero es cualitativa, porque acá, si bien se presenta como un número, solamente es una etiqueta, no se etiqueta para diferenciar de persona a persona. Si yo soy root 20 millones y alguien es root 30 millones, no podemos decir que en promedio tenemos un root de 25 millones, no tiene ningún sentido, ¿ya? Tampoco, bueno, a grandes rasgos, digamos, el root, no sé, se dice que de tantos millones tienen tales edades, pero ahora, por ejemplo, con los mismos extranjeros van sacando root y gente que es mucho mayor tiene root de personas mucho menor, porque en el fondo ahí hay un, no sé si decir desorden con la numeración, pero algo así, ¿ya? Entonces tampoco, no hay un orden en los root, ¿ya? Entonces solamente pasa a ser una etiqueta que nos identifica. Y evidentemente no hay un root que sea mejor que otro, ni se puedan ordenar. Por lo tanto, es nominal. Por ahí. ¿Dudas, chiquillos, de esas clasificaciones que se hacen ahí? Yo encuentro que quedó clarito, profe. Si mis dudas, por ejemplo, eran con el tema de la muestra y la población, en eso estaba un poco confundida. Pero Ya. quedó clarito con lo que explicó. Gracias. Gracias. Bien, la población siempre son la totalidad donde yo quiero sacar la conclusión. Y la muestra, en definitiva, es a quien yo encuesté, ¿ya? Sabiendo que a veces la muestra es distinto si es representativa o no, o si es mi única muestra, o saqué más muestras, cosas como esa. Ese es otro tema. Pero al que yo le hice la pregunta, al que yo, no sé, paré en la calle y le pregunté, él pasa a ser parte de mi muestra, ¿ya? Del ítem 2, chiquillos, que tenemos 22 variables. ¿Alguna pregunta, alguna duda? O del ítem 3, no lo sé, usted me dice. Bien, esta guía de todas formas con esta solución la vamos a subir al sistema, ¿ya? Bien, eso quedó en blanco, así que lo dejamos hasta ahí. Bien, si no hay más dudas, avanzamos con lo que tenemos para hoy. Si le surgen dudas después, con su planteamiento, con su respuesta, lo que sea, me dice y lo revisamos, ¿ya? Para que la idea es que no se queden con las dudas, chiquillos. Bien, entonces... Bien, ahí deberían estar todos visualizando el PPT, chiquillos. Bien, el objetivo de la clase de hoy, chiquillos, tiene que ver con las tablas de frecuencia y en el fondo es cómo organizar los datos en estas tablas de frecuencias, ¿ya? Concepto de frecuencia. Dice, cuando queremos aplicar la idea de probabilidad a situaciones del mundo físico o natural, como la meteorología, el resultado de las elecciones, accidentes u otros, nos encontramos con que no podemos aplicar el principio de equiprobabilidad.
Cuando tenemos un gran número de casos registrados, se pueden organizar en tablas que nos podrían servir para realizar predicciones, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto, chiquillos? Que las tablas de frecuencia, en el fondo, nos van a ayudar a organizar la información y obtener predicciones de estos con respecto a estos datos, ¿ya? No es igual de probable que mañana llueva si estamos en julio o si estamos en febrero, ¿ya? No tiene la misma probabilidad. Entonces, para eso, ¿qué es lo que se hace? Se registran datos históricos y históricamente yo sé que en julio es más probable que llueva en febrero, ¿ya? ¿Cómo sabemos eso? Con respecto a los datos que se guardaron años anteriores, ¿ya? Pensemos que usted siempre estuvo, no sé, guardado adentro de un lugar, nunca sale al aire libre. No tendría cómo saber si va a llover o no va a llover, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Recurrir a lo que ocurrió años anteriores, o a lo que ocurrió, no sé, o muchos años atrás, ¿ya? ¿Cómo se van tomando, no sé, las decisiones con respecto ahora al COVID? ¿Qué es lo que se hace para una pandemia? Con datos que se guardaron históricamente, qué fue lo que pasó. ¿Por qué se habla de la curva? En su minuto se decía la curva de desarrollo de este bicho, con base a datos anteriores, porque se supone que este bicho es nuevo, por lo tanto yo no puedo tener información de este bicho. Si el bicho es nuevo, no hay datos de este bicho. Lo que se hace es tomar datos guardados de bichos que en algún minuto fueron nuevos, ¿ya? Que ya no lo son, pero que en algún minuto fueron nuevos, ¿ya? Entonces, para eso se utilizan las tablas de frecuencia para organizar estos datos y en un futuro poder generar predicciones, ¿ya? Dice, consiste las tablas de frecuencia en confeccionar una tabla en la que aparecen bien organizados los valores de las variables que se están estudiando. Las tablas de frecuencia nos ayudan a organizar y resumir un conjunto de datos numéricos en una estructura simple de filas y columnas, ¿ya? Entonces, organizar, resumir, esa es la función de una tabla, ¿ya? Si yo encuesto a todos los chilenos, no sé cuántos millones, vamos, 17 millones de datos son muchos datos, son hojas y hojas de información. Por lo tanto, obviamente no me entregan información, son datos nomás. Para que sean información yo las reduzco, ¿ya? Las resumo y eso me habla más rápido, ¿ya? Entonces dice un ejemplo. En un curso de 20 alumnos se les preguntó por sus deportes favoritos. Antonia registró la información recolectada de la siguiente forma. Y ahí tenemos lo que recolectó Antonia. Le preguntó a Matías, le dijo fútbol, le preguntó a Andrea gimnasia rítmica, etc. ¿Ya? Así registró los datos a Antonia, ¿ya? Diego, por su parte, con el mismo ejercicio, dice, registró la información recolectada de la siguiente forma. Y agrupó por fútbol, por básquetbol, por gimnasia rítmica y por tenis, ¿ya? Entonces ya tenemos dos formas de registrar esta información. Y ahí se plantean las dos formas distintas, la de Antonia, la de Diego, parece que se llama. Entonces dice, ¿ambas opciones son correctas? Y la pregunta es para ustedes. ¿Ambas opciones son correctas, chiquillos? Sí, yo creo que sí, profesora, porque en las dos, en la primera se podría generar el conteo de lo que es el ejercicio, y en la segunda ya te da contabilizado lo que es la frecuencia de lo que se recolectó. Ya, como un paso más avanzado la segunda, una cosa así. Profe, Cuénteme. yo creo que la diferencia igual está en que en la primera me permite también, si es que quisiera saberlo, el sexo de las personas que prefieren algún deporte, por ejemplo, las mujeres o hombres. Tiene como esos datos también se pueden ocupar para otro tipo de encuesta. Que en la segunda se pierden en el fondo. Claro, en la segunda yo tengo el número total de las personas, pero no sé si son hombres o mujeres, simplemente sé la cantidad de números. Por ahí va la idea, ¿ya? Profesora, Dígame. yo creo que la primera estaría más como información, porque de ahí se pueden sacar distintas tablas de frecuencia. Ya. Como lo que Como decía el lo que compañero, si decía. quiero separar Sí. hombre o mujer, o por, no sé, los nombres que empiezan con C, por decir algo. Sí. Ya, entonces usted optaría que la 2 es la mejor,
Porque aquí la pregunta dice, ¿cuál crees que es mejor? Usted me diría, perdón, que la 1 es la mejor, disculpe. Sí, porque ahí se pueden sacar distintas tablas. O sea, se puede sacar mucha información dentro de esos datos. Ya, bien. Vamos a ver. Si yo elegí la opción 2, partí aquí, no sé por qué partí por la opción 2 y no por la 1, si yo me quedara con esa tabla, ¿ya? Supongamos que se consideró que Diego era la mejor opción, es decir, la segunda, ¿ya? ¿Cómo respondo a? ¿Cuál es el deporte favorito de María José? Andrea, ¿prefiere el tenis? O lo que decía el compañero, ¿las mujeres prefieren más gimnasia rítmica o tenis? Perdí esa información, ¿ya? Por lo tanto, en esta tabla hay fuga de información. Se me fue cuál era lo que prefería María José y no sé si Andrea prefiere tenis o no porque no sé lo que prefiere Andrea. ¿Ya? Por otra parte, ¿qué pasa si yo hubiese dicho que la opción 1 era la mejor opción? ¿Ya? Vamos a decir, supongamos ahora que yo consideré que Antonia era la mejor opción. ¿Ya? ¿Cómo respondemos cuántos alumnos prefieren fútbol? ¿Cuál es el deporte que prefiere la mayoría? Usted me va a decir los cuentos, ¿ya? Pero ¿qué pasa si en lugar de haber entrevistado a 20 estudiantes, entrevisté a 500 estudiantes? Contar a cuántos alumnos prefieren fútbol se hace un poquito más complicado. O, ¿cuál es el deporte que prefiere la mayoría? Tengo que entrar a contar. Esta tabla, si se fija así como a simple vista, no me lo dice de forma inmediata, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? ¿Ya? La primera tabla nos entrega información más detallada, ya que fue lo que concluyeron ahí los compañeros, ¿cierto? La segunda tabla nos entrega información del curso en general. La utilidad de cada tabla depende de lo que yo deseo comunicar. Es decir, chiquillos, y esa es un poco, no sé si la desventaja, pero a veces lo complicado de la estadística es que la estadística en general, chiquillos, es un método, no es una ciencia como la matemática. La matemática tiene una forma de hacerse y esa es la única forma correcta, ¿ya? O el resultado es el único correcto. Yo puedo llegar por distintos caminos, pero el resultado es único, ¿ya? En estadística no es así. La estadística es un método que en general nos permite, sobre todo la estadística descriptiva, como decíamos al principio, resumir información, ¿ya? Organizar y resumir la información. Por lo tanto, no hay una única forma de organizar las cosas, ¿ya? Si yo quiero organizar mi escritorio, yo lo puedo organizar de una forma y va a venir otra persona y lo va a organizar de otra forma. Y no necesariamente uno es más correcto que el otro, sino que yo organizo mi escritorio como a mí me acomoda y probablemente, no sé, yo soy diestra, si era una persona zurda, por decir algo, lo ordenaría de otra forma porque para ella le sirve más de esa otra forma, ¿ya? La estadística es un poco eso, va a depender de lo que yo quiera comunicar, cómo yo lo quiero comunicar, en qué yo quiero hacer el énfasis, de la forma en que yo presento y cómo yo organizo esta información, ¿ya? Y eso es relevante, ¿ya? Porque en el fondo, de repente, no sé, los textos escolares de sus estudiantes van a tener una forma de plantear una tabla, X forma, ¿ya? No nos podemos cerrar y decir que esa es la forma de presentar la información. Hay variadas formas, ¿ya? La próxima clase nos tocan ver gráficos. Hay muchos gráficos y hay muchos gráficos que pueden representar la misma información, ¿ya? Entonces, todo va a depender del curso con el que usted esté trabajando, de las características de su estudiante y de lo que usted quiere comunicar, ¿ya? Dice, como profesores, la tabla a utilizar, bueno, ahí está, depende del nivel de enseñanza y del avance en la asignatura, ¿ya? Y eso es fundamental, chiquillos, comprender que no tenemos una única forma, ¿ya? Es decir, si estuviéramos, obviamente ahora las evaluaciones, digamos, van a ser en línea, por lo tanto, no sé, si es una alternativa, la alternativa correcta lo más probable es que sea una. Pero si usted tuviera que, o en algún trabajo, eso se va a ver, usted va a tener que en algún minuto elaborar tablas, cada grupo, digamos, la va a elaborar como quiera, ¿ya? Vamos a ir viendo algunas ventajas, algunas desventajas de ciertos métodos, pero no hay una única forma, ¿ya? Bien. Entonces, ahora nos vamos a ir a la teoría de estas tablas de frecuencias, ¿ya? Si alguien no va entendiendo, chiquillos, me interrumpe nomás, porfa, porque yo ahora por la forma en que estamos proyectando no se logra ver si alguien tiene manito levantada, por si acaso, ¿ya? Entonces, si alguien tiene, me interrumpe nomás y yo paro y explicamos de nuevo, o lo típico, si empecé a hablar muy rápido también me dice, y lo repetimos las veces que necesita hasta que nos quede claro a los que estamos conectados, ¿ya? Bien, entonces dice, las tablas de frecuencia. Los datos se agrupan en un número relativamente pequeño de clases que no se superponen entre sí. Entonces, la palabra clases está
destacada porque es un concepto técnico. Dentro de la tabla de frecuencias hay algo a lo que se le llama clase y que en el fondo tiene una definición matemática, ¿ya? Dice relativamente pequeño, es decir, no sé, vamos a separar en los hombres y las mujeres, ¿ya? Hay 2 clases. O vamos a separar entre las personas que tienen desde el 1 al 2, desde el 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6 y del 6 al 7, en notas, por ejemplo. Entonces ahí tendríamos, no sé, creo 7 clases parece que son, ¿ya? ¿Por qué dicen un número relativamente pequeño? Porque si yo tengo, no sé, entrevisté a todos los chilenos, 17 millones de personas, y los separé en 500 clases, sigue siendo algo poco legible, ¿ya? Si yo quiero leer esas 500 clases, no sé, en un cuaderno, digamos, que tienen 20 renglones, estaríamos hablando de 250 líneas más o menos, como 20 páginas. Entonces, sigue siendo muy difícil leer esa información. Entonces, las clases son poquitas, ¿ya? Y que no se superponen entre sí, quiere decir que yo tengo que clasificarlo o en una clase o en otra clase, ¿ya? Si yo voy a clasificar a los estudiantes por nota, no sé, van del 1 al 1,9, es decir, no puedo tener al alumno que tiene un 2, lo clasifico en la clase 1 y en la clase 2, no. Tiene que solamente clasificarse en una clase, ¿ya? A eso se refiere con que no se superpone, ¿ya? El número de observaciones de una clase recibe el nombre de frecuencia absoluta de la clase. La frecuencia absoluta es contar cuántos individuos están en esta clase, ¿ya? Y eso pasa a ser la frecuencia absoluta de esa clase, ¿ya? Mientras que el cociente entre la frecuencia absoluta con respecto al total se conoce como frecuencia relativa, ¿ya? Por ejemplo, la frecuencia absoluta, pensemos en la clase que estamos hoy día. En la clase que estamos hoy día hay, no sé, 8 estudiantes que están vestidos, no sé, con polera gris, por decir algo. Ya, 8. Pero esos 8 sería la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia relativa? ¿8 de cuánto? No es lo mismo decir 8 de 15 que decir 8 de 120. ¿Ya? 8 de 15, o en la mayoría, a muchos les gusta el color gris, 8 de 120 es poquito. ¿Ya? Entonces la frecuencia relativa siempre lo compara con respecto al total. ¿Ya? Y además dice si la tabla agrupa los datos por intervalos, estos son las clases, pero se agrega además una columna llamada marca de clase, que es el dato representativo de la clase, ¿ya? Es decir, cuando yo hablaba los hombres y las mujeres, esa pasa a ser la clase, se acabó. Pero si yo ahora hablo de las notas, los alumnos entre un 1 y un 2, ahí ya tenemos un intervalo, porque tenemos los alumnos que tienen un 1, un 1, 1, un 1, 2, es decir, ya no es solamente un dato. Y a eso además se le agrega una nueva columna que se llama la marca de la clase, ¿ya? Que es el dato que vamos a utilizar para hacer algunos cálculos más adelante. Ejemplos de tablas de frecuencia, ¿ya? Grupo sanguíneo, y ahí tenemos los 4 grupos sanguíneos y tenemos las frecuencias absolutas, ¿ya? Es decir, hay 85 en el grupo O, 53 en el grupo A, los conté. Tomé los datos, los conté, ¿ya? El grupo sanguíneo pasa a ser la clase, es decir, la primera clase es O, la segunda clase es A, la tercera clase es B y la cuarta clase es AB. Esas son las clases, ¿ya? Y acá, si se fija, las clases son los intervalos de los puntajes. Acá, no sé, serán las pruebas, una prueba, puntaje. De 64 a 73 es la primera clase. Y la marca de esa clase es el promedio entre el 64 y el 73, ¿ya? Después, 74 a 83, la marca de clase es el promedio entre 74 y 83, y es la columna que se agrega, ¿ya? Y la frecuencia absoluta sigue siendo contar cuántos individuos están en ese intervalo. Hay 4 en el primer intervalo, 4 en el segundo, y así, ¿ya? Bien, si van teniendo dudas, chiquillos, me van preguntando, ¿ya? Las clases, cuando se trabaja con ciertas tablas, a veces se las doy yo y en algunas ocasiones van a tener que ustedes crear las clases, ¿ya? Dice, para que los niños de los primeros niveles de enseñanza puedan comprender las tablas de frecuencia, es común con ellos trabajar las tablas de conteo, ¿ya? Esta es una forma, digamos, de acercar a los estudiantes más chiquititos a las tablas de frecuencia, ¿ya? Por ejemplo, dice, se les pregunta a los estudiantes el medio de transporte para llegar a clase, obteniéndose los siguientes resultados, ¿ya? En general, chiquillos, con los estudiantes la idea es trabajar situaciones que sean
cercanas a ellos, qué tomaron de desayuno, con qué les gusta el pan, el deporte favorito, cosas que todos, digamos, puedan responder, ¿ya? Se supone que de alguna forma los estudiantes llegan al colegio, ¿ya? Algunos acá, por ejemplo, llegaban en auto, otros en moto, en bicicleta, en bus, en taxi, patines, patineta, ¿ya? Aquí nadie llegó caminando, ¿ya? Pero la idea es poder realizar alguna pregunta que los estudiantes puedan responder ellos mismos, ¿ya? ¿Y qué es lo que se muestra? Las típicas rayitas de conteo, ¿ya? En el fondo se fue preguntando y se fue completando con rayitas cuántos estudiantes llegaban en auto y así respectivamente, ¿ya? De esas tablitas de conteo, el siguiente paso es realizar el conteo de esas rayitas, ¿ya? Es decir, en el primer caso habían 10 rayitas, luego habían 11, 4 y así sucesivamente, ¿ya? Y finalmente como que se elimina esa columna de rayitas y se pasa al conteo, digamos, al número solamente, ¿ya? Entonces aquí es donde uno hace ese paso de lo, en este caso sería, bueno, concreto no es, de lo pictórico a lo simbólico, ¿ya? Lo pictórico vendrían siendo esas rayitas que se hicieron ahí, ¿ya? Ahora hay distintas formas de hacer esa rayita, a veces se hace como un cuadrito y la quinta se tarja al medio, ese, digamos, es otro tema, ¿ya? Pero ese es el traspaso que se puede hacer inicialmente para que el alumno comprenda de dónde salió ese 10, ese 11, ese 4 respectivamente, ¿ya? Porque a veces uno plantea la tabla, en este caso la tercera tabla, y parece ser algo tan ajeno, ¿ya? Cuando en general la estadística es un área de la matemática que es muy concreta, ¿ya? Hoy día, no sé, un alto porcentaje, por no decir todas, casi todas, las carreras universitarias tienen estadística, ¿ya? Incluso las más humanistas tienen estadística, ¿ya? Entonces, dígame. ¿Alguien me habló o no? Creo que alguien me habló, chiquillos, pero no se escucha. Bien, bueno, seguiré entonces ya. La idea, chiquillos, en el fondo que no se olvide que ustedes preparan niños que después también van a seguir estudiando probablemente. Entonces, en el fondo, la estadística en algún minuto a nosotros nos vuelve a encontrar. Entonces, la idea es poder ayudar que en el fondo esto no se vea como algo lejano, sino que se vea como algo realmente cercano, ¿ya? Y ahí estaría entonces la frecuencia absoluta, que es lo que buscábamos. Ahí estaría la clase. Entonces las clases serían, la primera clase sería auto, la segunda clase sería moto, bicicleta, bus, taxi y patines, patineta respectivamente. Y las frecuencias absolutas son el conteo de cuántos estudiantes en auto, cuántos estudiantes en moto y así, ¿ya? Bien. Si van habiendo dudas me dicen. Nomenclatura. Y aquí es donde entramos en la parte más simbólica, porque nosotros obviamente estamos ya en la universidad, y son las nomenclaturas, los símbolos que usted va a encontrar en los textos. Cuando usted entra a un texto de estadística propiamente tal, y en algunos textos escolares también empiezan a aparecer estos símbolos, ¿ya? Y viene siendo el número de la categoría de la variable de interés, ¿ya? Tenemos clase, en la tabla anterior teníamos auto, moto, bicicleta, tenemos 6 clases. Por lo tanto, tendríamos el I iría desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Porque después tendríamos la clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, la frecuencia absoluta, la frecuencia 1, la frecuencia 2, la frecuencia 3, hasta llegar a las 6, la frecuencia relativa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, el I me habla de cuántas categorías yo tengo, cuántas clases, cuántas frecuencias, etcétera, ¿ya? XI viene siendo la clase. X1 era auto, X2 era moto, X3, no recuerdo. Así. XI con barrita viene siendo la marca de clase. Recuerde que la marca de clase solamente aparecía en tablas de frecuencias que venían dadas por intervalos, ¿ya? Si la tabla no viene dada por intervalos, la marca de clase no aplica, ¿ya? FI viene siendo la frecuencia absoluta, ¿ya? F pequeña I. En este caso, tenemos que F1 es 10, F2 es 11, F3 es 4, F4 16, F5 es 5 y F6 es 7, ¿ya?
Entonces solamente el I lo que me indica es si es la 1, la 2, la 3 y va hacia abajo, ¿ya? Luego tenemos F mayúscula I, que habla de la frecuencia absoluta, en este caso acumulada, y en este caso también va de la 1 a la 6, porque ya teníamos 6 datos, ¿ya? Perdón, 6 intervalos, disculpe. H pequeña es la frecuencia relativa. Recuerde que la relativa comparaba la frecuencia absoluta, pero con respecto al total. H mayúscula es la frecuencia relativa acumulada y N es el número total de observaciones, ¿ya? Esta nomenclatura es para que en el fondo tengamos el mismo idioma. Está dada en un contexto netamente simbólico, netamente matemático, ¿ya? Se entiende que usted cuando trabaja con niños pequeños esta nomenclatura no la trabaja, ¿ya? Yo trabajo con el auto, las motos, cuento a mis estudiantes y puedo colocar incluso cantidad de alumnos. No necesito, si los niños son muy pequeños, no necesito colocar la frase frecuencia absoluta. Se coloca, no sé, medio de transporte y coloco los medios de transporte y coloco cantidad de alumnos, ¿ya? Sin embargo, usted necesita conocer esta nomenclatura, estas definiciones, porque usted se supone que partamos que tiene que conocer más que sus estudiantes y además puede buscar en textos y los va a encontrar con esta simbología. Y obviamente tiene que comprenderla para poder enseñársela a sus estudiantes, ¿ya? Entonces, la frecuencia absoluta dijimos que es el número de observaciones en cada categoría, en cada clase, si nos vamos al rigor del término, ¿ya? Al sumar la frecuencia absoluta de todas las categorías, se obtiene el número total de las observaciones, ¿ya? Tiene que ver con el conteo, la frecuencia absoluta tiene que ver con el conteo. La frecuencia relativa, dice, corresponde a la proporción de observaciones de una categoría respecto del total de las observaciones, ¿ya? Puede ser representado como una fracción, un número decimal o un porcentaje. Al sumar las frecuencias relativas, debe darle 1, ¿ya? Entonces, la frecuencia absoluta es el conteo y la relativa es una comparación con respecto al total. Y ahí vemos las 3 formas en las que se puede presentar y las vamos a presentar en las 3, ¿ya? Y ahí tenemos un ejemplo simbólico, ¿ya? De frecuencia, una tabla de frecuencia completa, ¿ya? Bien, dice número de unidades vendidas, ¿ya? ¿Cuántas unidades se vendieron? ¿Ya? Entre 80 a 89, entre 90 a 99, entre 100 a 109, ¿ya? Y la marca de clase, recuerde que es el promedio. Es decir, 80 más 89, lo sumo y eso lo divido en 2, me da ese 84,5, ¿ya? Si se fija, la primera columna es la I, también va de 1 a 6 clases, ¿ya? Eso es una coincidencia con la tabla anterior, ¿ya? Dijimos que la cantidad de clases debía ser reducida, no puedo tener 200 clases, ¿ya? Tampoco puedo tener 2 clases, bastante poco, pero 6 hasta 12 por ahí es como un número razonable, ¿ya? La frecuencia absoluta, el F1 es 7, el F2 es 20, el F3 es 5, etcétera, ¿ya? Y la frecuencia absoluta acumulada habla de ir contando todos estos datos. Si se fija, el 7 se copia, digamos, se traspasa a la columna siguiente, pero 7 luego se suma con 20 y obtengo el 27 que se ve ahí. Al 27 le sumo el 5, me da 32. Al 32 le sumo 11, me da 43, así hasta completar los 70 individuos que están en esta encuesta, en este resumen de datos, ¿ya? Y la frecuencia relativa, recuerde que es la frecuencia absoluta comparada con el total. Por lo tanto, sería 7 comparado con el 70. Y ahí está la forma de fracción que decía, porque se podía representar como fracción, como decimal y como porcentaje, ¿ya? Luego, respectivamente, 20 de 70, 5 de 70, 11, 15 y 12 respecto de ese 70, ¿ya? Y a la vez está calculado con la calculadora, chiquillos, ese 0,1, 0,29, 0,07, 0,16, etcétera, ¿ya? Y al acumular esa frecuencia relativa es lo mismo, el 0,1 se traspasa y luego le sumo el 0,29 y me da 0,39, le sumo el 0,07, me da 0,46, etcétera, hasta llegar al 1, ¿ya? A veces ese 1 no se completa, me da 0,99, 0,98, pero es solamente un tema de aproximación, chiquillos, de la cantidad de decimales que se utilizaron, nada más, ¿ya? Respecto a esta tabla dice, algunas interpretaciones, F3, y yo me voy a mi frecuencia absoluta 3, y si se fija está marcadita ahí, es 5.
¿Qué significa ese 5? Ese 5 es el dato. ¿Qué significa ese 5? ¿Qué información me entrega? Es que hay 5 personas que vendieron entre 100 y 109 productos. ¿Ya? Mientras que el H5, ¿ya? Y me voy a mi columna de las H y lo cuento, el 1, 2, 3, 4, 5, también está marcado en este caso, es 0,21. ¿Qué es lo que nos dice eso? Que el 21% de las personas vendieron entre 120 y 129 productos. Hasta ahí, jóvenes. ¿Dudas antes de seguir avanzando? Entonces vendría siendo como un intervalo. No sé si es problema de mi conexión, pero escuché que alguien me habló, pero no escuché lo que me dijo. Si no me lo puede escribir al chat, porque ahora lo estoy mirando, estoy con el celular mirando el chat. La estoy viendo. Sí, la marca de clase es, sí, la marca de clase justamente. La marca de clase, no, la marca de clase es el promedio de las clases. La clase viene siendo 80, 89. Le voy a responder acá, 80, 89 es la clase. Y en este caso, el promedio de eso, es decir, 84,5 vendría siendo la marca de clase. Ahí. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve la marca de clase? La marca de clase se saca solamente porque en algún minuto se utiliza como un promedio, ¿ya? Es un valor que en el fondo yo podría decir también, si yo tuviera que interpretar F3, ¿ya? Dice ahí, nos dice que hay 5 personas que vendieron entre 100 y 109 productos. También yo podría interpretarlo, hay 5 personas que vendieron 104,5 productos en promedio, ¿ya? Esa también sería otra forma de interpretar, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Es posible vender 104,5 productos? No, ¿se fija? Entonces ahí es donde uno dice, nadie va a vender 104,5 productos, porque las personas o venden 104 productos, venden 105 productos, yo no puedo vender 104 productos y medio, ¿ya? Sin embargo, es para hacerse una idea, ¿ya? Lo que hablábamos delante solamente es un método, ¿ya? Por ejemplo, alguien podría decir, yo no quiero hacer las clases de 80 hasta 89, porque se pierde mucha información, yo las quiero hacer de 5 en 5, de 80 hasta el 85, del 86 al 91, 92, y ahí me perdí, del 93 al no sé cuánto, ¿ya? También puede ser, y también estaría una tabla, sería una tabla correcta. No va a ser igual que esta, va a tener otros valores, otras frecuencias, etcétera, y va a entregar otra información, pero también es correcta, ¿ya? Bien. Voy a avanzar. Si alguien va teniendo dudas, me habla, y si no, por chat también lo podemos ver, tío, porque ahora estoy mirando el chat en mi celular. Ejercicio. Dice, a un grupo de 30 estudiantes se les preguntó por su promedio en la asignatura de estadística, obteniendo los siguientes resultados. ¿Ya? Este podría ser un ejercicio clásico. Y yo les di dado, nuevamente son 6 intervalos, lamentablemente eso es solo una coincidencia, no me había percatado que en todos daban 6 intervalos. ¿Ya? Yo les doy eso que está ahí, ¿ya? Si se fija, la primera dice del 1 al 2 y la otra dice del 2 al 3, ¿ya? Si yo tuviera un estudiante que justo tiene una nota 2, ¿ya? Yo lo debo anotar en la segunda clase. ¿Por qué? Porque no sé si se percata que el intervalo, ese paréntesis que está ahí se llama paréntesis de corchete, ¿ya? Porque se parece mucho al corchete y la corchetera en el fondo, ¿ya? Al intervalo al que está al ladito del 1, en la primera clase, se dice que está cerrado, porque es como que contiene al 1, ¿ya? Sin embargo, si usted se percata, en la primera clase, el corchete como que le da la espalda al 2, ¿ya? A eso se le dice que está abierto el corchete en el 2. ¿Qué quiere decir que esté abierto? Que no incluye la nota 2, ¿ya? La nota 2 está incluida en la clase siguiente, en donde el corchete está cerrado, y no incluye al 3,
porque está en la clase siguiente, la cual no incluye al 4 porque está en la clase siguiente, y si se fijan, en la última clase, en la sexta clase, tanto el 6 como el 7 están cerrados, porque los alumnos con nota 7 se incluyen en esa clase, ¿ya? Porque no tiene sentido hacer una clase aparte para solo los alumnos que tienen nota 7, ¿ya? Entonces, si se fija, en la primera clase el 2 no se incluye en la siguiente, en la que viene el 3 no se incluye, etcétera, hasta que llegamos al 7 y ahí sí se incluye, ¿ya? Bien. Entonces, vamos viendo ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Un conteo, es decir, yo tengo que contar cuántos alumnos hay que tienen nota entre el 1 y el 2, con el 2 abierto, es decir, en estricto rigor hasta el 1,9, ¿ya? Y comienzo a hacer ahí un conteo. Hay un estudiante que es el que tiene un 1,6, ¿ya? Luego voy y cuento a los que están entre el 2 y el 3, y ahí tengo 2 estudiantes, ¿ya? Que tienen un 2,9 y un 2,5 respectivamente. Luego cuento los que tienen 3 ahí entre el 3 y el 4, los que están marcaditos en verde, y están anotados en verde la tabla solamente para que no nos perdamos, ¿ya? Vamos contando nuevamente, y ahí tenemos los que están entre 4 y 5, ahí, todos los que están como en celeste, calipso, no sé cómo se les ve a ustedes. Son 8 individuos, ¿ya? Vamos ahora contando los que están entre 5 y 6, y tenemos 11 individuos, ¿ya? Y finalmente contamos los que están entre 6 y 7 y son 5 individuos, ¿ya? Esa forma de contar los datos, chiquillos, no es una forma al azar, ¿ya? Si se fija, están todos marcados con un color distinto, lo que visualmente me ayuda. Los que están entre 1 y 2 están en rojo, entonces yo visualmente rápidamente me voy al que está en rojo, ¿ya? ¿Por qué sirve eso? Porque en el fondo cuando uno está contando datos, yo acá tengo 30 datos, ¿qué pasa si yo le doy 100 datos, 200 datos, 300 datos y los tuviera que contar a mano? Se pierde, ¿ya? Entonces ya visualmente el color me ayuda bastante. Y por otro lado, no rayar el dato encima. ¿Qué pasa si yo tarjo las notas y después me doy cuenta que, no sé, tenía 30 estudiantes y cuando sumo esto me dan 29? Hay uno que no conté. ¿Y cuál no conté si los tengo todos rayados? ¿Ya? Entonces la idea es no borrar los datos que ahí aparecen porque obviamente ellos me ayudan a, si yo quisiera recontar para confirmar algún dato que pueda haber cometido algún error, ¿ya? Entonces, una buena práctica es hacerlo con color y otra buena práctica es hacerle una marquita al costado, pero no borrar el dato, ¿ya? Porque la clave aquí es hacer un buen conteo. Si yo hago un buen conteo, debería tener mi tabla correctamente realizada. Si yo hice un mal conteo, digamos, ya contando mal, tengo todo lo otro con problemas, ¿ya? Luego, la marca de clase, recuerde que era el promedio. 1 más 2 me da 3. Y 3 dividido 2, 1,5. 2,5 y así respectivamente. Tengo mi marca de clase, ¿ya? Luego, la frecuencia absoluta acumulada. Traspaso el 1, ¿ya? Ese 1 se copia directamente de la frecuencia absoluta. Luego, 1 más 2 me da 3. 3 más 3 me da 6. 6 más 8 me da 14. 14 más 11, 25. Y 25 más 5 me da 30. Lo que me cuadra con que el grupo estudiante tenía 30 estudiantes, ¿ya? Luego, la frecuencia relativa. Recuerde que es la frecuencia absoluta respecto del total. En este caso es 1 por medio, ¿ya? A veces, ¿cuál es el error? Que cuando yo la confecciono a mano, tiendo a confeccionarla con la que venía anterior. Es 1 por medio, ¿ya? Y con eso es 1 dividido en 30, 2 dividido en 30, 3 dividido en 30, 8, 11 y 5 dividido en 30, ¿ya? Eso en la calculadora. Y finalmente voy traspasando, el 3 centésimos se traspasa, si le sumo los 7 centésimos me da un décimo más un décimo son 2 décimos, más 27 centésimos, 47 centésimos, y así hasta que llego al 1. Si no le da 1 justo es porque hay un error en la aproximación, ¿ya? Por lo tanto, usted puede, como es un centésimo, probablemente el error es poquito, porque si es mucho es que hay un error en la confección de la tabla, pero si es 1 o 2 centésimos, los puede agregar en la última clase, ¿ya? Porque en el fondo no nos arroja un error significativo, ¿ya? Bien. Si van quedando dudas, chiquillos, la idea es que me vaya comentando, ¿ya?
Y lo que no habíamos revisado es la frecuencia porcentual, ¿ya? Dice la frecuencia relativa puede ser expresada como una fracción, número decimal o porcentaje. Y hasta ahora vimos la fracción y el número decimal, ¿ya? La fracción se obtiene, la frecuencia absoluta dividido en el total de datos, el número decimal, sacando ese cálculo, digamos, en una calculadora, ¿ya? Y el porcentaje, tenemos lo que estábamos diciendo, la fracción y el decimal. ¿Cómo lo expresamos como porcentaje? Eso que está ahí pasa a ser el 3%, ¿ya? 7%, 10%, cuidado ahí no me coloque el 1%, ¿ya? Porque ese es un décimo, el 1 está al lado de la coma, digamos, no es lo mismo que el 7, que hay un espacio previo antes de la coma, ¿ya? 27%, 37% y 16% respectivamente, ¿ya? Así aparece la frecuencia porcentual. Y evidentemente también podemos sacar la frecuencia porcentual acumulada, que es al 3 yo le sumo el 7, me va a dar un 10%, si le sumo un 10% me da 20, más 27, 47, 84 y finalmente tengo que llegar al 100%, ¿ya? La suma de las frecuencias relativas porcentuales siempre debe ser igual al 100% e igual a 1 en el caso de las frecuencias relativas, ¿ya? Si no le da justo el 100% es porque hay un error de aproximación, siempre y cuando sea 98, 99 o un 101% esté en un valor cercano, ¿ya? Si le da 80% ya no es un error de aproximación, es un error de cálculo. Dice, para que la suma de las frecuencias relativas porcentuales sea igual a 100%, nos vemos en la necesidad de redondear las cantidades. Y acá también tenemos entonces la estrategia. Dice, si después de redondear aún sigue dando un valor mayor o menor, se sugiere, primero, restar la diferencia a la frecuencia con mayor valor, ya que proporcionalmente es la categoría que menos afectaría. Utilizar también un número mayor de decimales, ¿ya? Siempre y cuando esto no dificulte la lectura. ¿Qué quiere decir eso, chiquillos? Una cantidad con 3 decimales, con 4, bueno, depende del nivel, obviamente, pero yo creo que independiente del nivel, hasta uno en la universidad, si tengo un número con 6 decimales, es poco atractivo, poco amigable, ¿ya? Por lo tanto, si los niños son muy, muy pequeños, solamente con un decimal, ¿ya? Un poquito más grande, con 2 decimales, 3 decimales, ¿ya? Por lo tanto, eso también va dependiendo del nivel. O si usted está trabajando la unidad de decimales, obviamente puede trabajar con más decimales, entonces eso va a depender de la experiencia que vaya teniendo con su estudiante. Otra opción, dice, es incorporar una nota al pie que indique que las cantidades de la tabla no suman 100 debido al redondeo, ¿ya? Esa también sería otra opción, aunque en nuestro caso, ya para estudiante universitario, esa no es una muy buena opción, ¿ya? Porque en el fondo o le colocamos más decimales o podemos restar la diferencia a la frecuencia con mayor valor, ¿ya? Porque en el fondo, estadísticamente, la información que yo puedo obtener no es relativamente significativa, ¿ya? Es muy poco significativa, porque en general la diferencia es muy poquita, ¿ya? Entonces, la información que yo voy a obtener no influye en mi estudio estadístico, en el fondo. Ejemplo, dice, considere los siguientes datos que representan Internet durante un mes. ¿Ya? Es decir, cuántas visitas tuvo este sitio durante un mes. El primer día 16 visitas, el segundo día 27 visitas, así, ¿ya? Entonces, fíjese que aquí yo tengo 4 opciones distintas de presentar esta información, ¿ya? Entonces, en el fondo, las clases vienen siendo ahí. Las visitas, de 0 a 4 visitas, ¿cuántas veces al mes hubo de 0 a 4 visitas? Una vez. De 5 a 9 visitas, 3 veces, etc. Y en la primera opción yo hice 8 clases. En la segunda opción yo tengo 4 clases, de 0 a 9 visitas. ¿Cuántos días tuve de 0 a 9 visitas? De día 19 y así. La opción 3 y la opción 4, ¿ya? Si se fija, son 4 opciones y todas igualmente válidas, ¿ya? ¿Cuál yo ocupo, escojo o elijo? Depender de la información que pocas clases, tiene 2 clases, digamos, estadísticamente no es recomendable, ¿ya? Sin embargo, yo a veces separo mi observación en 2 grupos. Es común que un profesor separe a un curso entre los aprobados y los reprobados,
Por lo tanto, yo separo a mis estudiantes entre los que tienen de un 1 a un 3,9 y de los que tienen un 4 a un 7. Entonces, estadísticamente, no está desde el todo correcto, digamos, porque son muy pocas clases, pero para un profesor sí es relevante saber cuántos aprobados y cuántos reprobados tiene. ¿Ya? Entonces, ahí, digamos, la opción 4 sería viable, digamos. ¿Ya? Entonces, esas 3 opciones, esas 4 opciones se plantean para que en el fondo comprendamos que no hay una forma única de presentar esta información. ¿Ya? Y que cuál yo escojo va a depender de lo que yo quiero presentar. ¿Ya? Ahora, cuando los estudiantes se les clasifica como logrado, medianamente logrado, suficiente, etcétera, a lo mejor ahí yo coloco las calificaciones, en mucho más rango, por ejemplo, ¿ya? Porque en el fondo, sí, a lo mejor tengo, no sé, el 100% de mis estudiantes aprobados, ya, pero ¿todos entendieron bien lo que yo quise trabajar con ellos? No, porque a lo mejor más de la mitad del curso está entre el 4 y el 4,5, por decir algo, ¿ya? Entendiendo que las calificaciones no siempre representan lo que uno sabe, pero es una forma de medirlo, ¿ya? Entonces, a veces también puede ser interesante hacer una separación más exhaustiva, digamos, de las observaciones, ¿ya? Entonces, ahí tenemos 4 opciones que nos hablan de aquello. A considerar, dice, para tabular variables cuantitativas, en general las clases se ordenan de forma creciente. Ya, 11, 12, 14, 5 también, 2, ¿ya? En una clase, el valor menor se le conoce como límite inferior y al valor mayor se le conoce como límite superior. Diferencia entre el límite inferior de 2 clases consecutivas. Si nos vamos a la tabla, vamos a ver la opción 1. La primera clase del 0 al 4, 0, límite inferior, 4, límite superior. Clase 2, 5, límite inferior, 9, límite superior. La amplitud de la clase sería la diferencia entre los dos límites. 15 menos 10, 5, porque nos pidieron que se recomienda que todas las clases tengan la misma amplitud. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, que sean crecientes del mismo tamaño, límite superior e inferior, que serían los nombres técnicos de cada uno de los límites del intervalo, y la amplitud de la clase, que vendría siendo la diferencia entre los dos límites inferiores consecutivos. ¿Ya? Separar los datos en más de 7 u 8 clases no permite ver bien el comportamiento de la variable, ¿ya? Solamente se hacen casos necesarios, ¿ya? Si yo tengo, no sé, 10 categorías específicas, pero lo ideal es entre 7 u 8, ¿ya? Las clases no deben superponerse, es decir, un individuo debe ser solamente poder clasificarse en una clase, ¿ya? Si yo un individuo lo puedo clasificar en más de una clase, esa tabla no está bien construida, ¿ya? No debería haber clases vacías, pero en el caso que esto ocurra, debería ser en menos de la mitad de estas, ¿ya? Profe, No tiene... Dígame. disculpe, lo que pasa es que cuando empezó a explicar esta diapo, a mí se me fue, usted se me escuchaba como robot. Según a mis compañeras, algunas también, por si puede retomar, porque no alcancé a entender nada. Ya. De esto de la anterior, señorita, la anterior que ya... Profe, la anterior a esa Ya, si es de la anterior me... Profesora, no sé si escucha, pero de bien, nuevo dice, se quedó usted pegada. Ya. Sí, debe ser un tema de la señal, chiquillos, no lo sé. Ya, voy a explicar desde esta diapo, si era de la otra me avisa, ¿ya? Profe, era Bien, de la dice, otra. separar de la anterior. Esa. Sí, profe, de esa. A Ya. considerar. Bien, dice, para tabular los datos,
las variables cuantitativas, en general las clases se ordenan de forma creciente, es decir, vamos ordenando del dato menor al mayor, ¿ya? Estoy viendo el chat, dice, se me pega la clase, a mí también se me pega unos minutos, igual se pasa, se pega y se corta, se escucha, ahora ya está mejor. Debe ser la señal chiquilla. No sé si la mía, la de ustedes, será la hora, no lo sé. No lo sé. Ya, entonces dice, para tabular estas variables deben ir en forma creciente, es decir, desde el dato más pequeño hacia el más grande, ¿ya? Y también es recomendable que sean todas del mismo tamaño. Si nos vamos al ejemplo, ¿ya? Pucha. Si nos vamos al ejemplo, todas van teniendo el mismo tamaño. Si se fija, de 0 a 4, hay 5 datos ahí. 0, 1, 2, 3, 4, 5 datos. 5 a 9, 5, 6, 7, 8, 9, 5 datos también. Del 10 al 14, 10, 11, 12, 13, 14. Es decir, todas tienen 5 datos adentro, todas son del mismo tamaño. Y van del más grande del más chico al más grande, de 0 a 4, de 5 a 9, vamos creciendo. Lo mismo pasa en la opción 2, que todas tienen 10 datos y también va creciendo. En la opción 3 dice 3, 4, 5, 6, 7, también tienen 5 datos y también va creciendo. Y lo mismo pasa en la opción 4, ya que van de 20 datos cada clase y también va creciendo, ¿ya? Entonces a eso se refiere el mismo tamaño que vaya creciendo las clases, ¿ya? Después dice, al valor menor se le conoce como límite inferior y al valor mayor como límite superior. Y la amplitud de la clase dice la diferencia entre el límite inferior de dos clases consecutivas. Nos vamos a los ejemplos. Y en la opción 1, límite inferior 0, límite superior 4. Límite inferior 5, límite superior 9. En la opción 2, límite inferior 0, límite superior 9. Límite inferior 10, límite superior 19. Límite inferior 20, límite superior 29 y así sucesivamente. ¿Ya? Y la amplitud viene siendo la diferencia de dos límites inferiores consecutivos, es decir, el 0 al 5 hay 5 de diferencia, del 5 al 10 hay 5 de diferencia, del 10 al 15 hay 5 de diferencia. Esa viene siendo la amplitud es 5. Si me voy a la opción 2, del 0 al 10 hay 10 de diferencia, por lo tanto la amplitud es 10. Del 10 al 20 hay 10 de diferencia, por lo tanto la amplitud sigue siendo 10, porque nos piden que sean del mismo tamaño, y del 20 al 30 también hay 10. ¿Ya? Esa vendría siendo la amplitud. Bien. Y vimos la amplitud. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta? Dice, separar los datos en más de 7 u 8 clases no permite ver bien el comportamiento de la variable, ¿ya? A no ser de que yo tenga muchos datos, chiquillos, por ejemplo, el censo de los chilenos, ¿ya? Lo más probable es que yo haga más clases porque son muchos datos. A veces se separan ahora son 15 regiones del país, entonces se separan en 15 clases. En casos como esos, se justifica, ¿ya? Si no son tantos datos, 7 u 8 clases sería lo más, ¿ya? Las clases no deben superponerse. ¿Qué quiere decir eso? Que un individuo solamente se debe poder clasificar en una clase, ¿ya? No puede ocurrir que un individuo pueda ser clasificado en dos clases. Eso quiere decir que la tabla está mal construida, ¿ya? No deberían haber clases vacías, pero en el caso que esto ocurra, debe ser en menos de la mitad de estas, ¿ya? O ampliamos el intervalo de las clases, lo arreglamos de cierta forma para que no hayan tantas clases vacías, ¿ya? Y también debe haber suficientes clases de modo que los datos no se acumulen en una o dos de ellas, ¿ya? Vimos que a veces sirve tener dos clases, pero es para casos puntuales, ¿ya? Dependiendo de la información que se quiere presentar, ¿ya? Bien. Y hasta ahí es lo que tenemos que ver hoy. ¿Dudas de lo que vimos hoy día, chiquillos?
Bien, no hay duda, jóvenes, vamos a ver el taller. Dice, en un colegio para motivar la participación de los apoderados en las reuniones mensuales del ciclo básico, no sé si el taller se ve, chiquillos, ¿logran ver el taller? Profesora, se mucho, escucha demasiado mal. No sé si a todos, pero a mí se me escucha muy mal y se pega mucho. Sí, también a mí. De hecho, yo estoy proyectando en mi... Chuta. Ah. A ver. Espérenme un segundo, voy a... Ya, voy a intentar desactivando mi cámara. Sofi me sugiere desactivar la cámara, vamos a intentar. Ya, no sé. Uy, ya. Dice, bueno, taller. ¿Se ve el taller, chiquillo? Belén, ¿se ve o no? Sofi, si alguien me ayuda ahí, Carla, que están por ahí Sí, en se el ve. chat. ¿Se ve el taller? Ya, ya, gracias. Bien. Entonces dice, en un colegio para motivar la participación de los apoderados en las reuniones mensuales del ciclo básico, el colegio se comprometió a comprar una torta para los cursos con letras A o B, dependiendo de quienes tuvieran la mayor asistencia. Los registros de asistencia después de la reunión fueron, y ahí están los registros, primero A, primero B, segundo A, segundo B, tercero A, etc. ¿Ya? Dice, si usted fuera el encargado, ¿a quién le entregaría las tortas? ¿A los cursos A o a los cursos B? Justifique. No se puede entregar a algunos cursos A y a otros cursos B, sino que usted tiene que decir a los A por tal razón, a los B por tal razón. ¿Ya? Esa es como la idea. ¿Ya? Y ahí usted coloca las consideraciones que estimen como grupo. ¿Ya? Esa es la primera parte. La segunda parte dice, en un curso se les pregunta a los alumnos sobre la frecuencia en que han sido objeto de violencia física por parte de sus compañeros. Las alternativas son, muchas veces, a veces, nunca. De 30 alumnos del curso, 2 alumnos contestan muchas veces, 6 contestan a veces y 18 contestan nunca. Y 4 no responden. A. ¿Qué podría significar que los alumnos no respondieran? B. ¿Cree que debería incorporar las respuestas en blanco en una tabla de frecuencia? Y ahí usted justifica. ¿Cree que sí, cree que no y por qué?
Construye una tabla con todas las frecuencias para poder ordenar la información. Eso vendría siendo el taller. ¿Dudas con respecto al taller, chiquillos? Entonces tenemos lo de las... tenemos lo de las... tenemos lo de las tortas, a quien le daríamos las tortas, y también tenemos entonces el tema de la violencia. Esos serían los dos ejercicios. Y tenemos también trabajo para ustedes, chiquillos, esta guía. ¿Ya? Que en el fondo, chiquillos, bueno, tiene 9 ejercicios, ¿ya? Acá la idea, chiquillos, en el fondo es presentarles un material para que ustedes vean en qué tienen dudas. Ustedes deberían, en teoría, si comprendieron la clase, poder desarrollar estos 9 ejercicios, ¿ya? Ahora, no es que tenga que desarrollar los 9, porque en el fondo estos ejercicios, chiquillos, yo no se los pido a ustedes para que me entreguen como una resolución ni evidencia, sino que en el fondo la idea es para que ustedes mismos vayan viendo, y evidentemente en aquellos ejercicios que ustedes sientan que no pueden desarrollar o que se les complica, la idea es que me puedan consultar para ver cómo los puedo ayudar, ¿ya? Pero no es la idea llenarlos ni sobrecargarlos de trabajo, porque en el fondo si usted siente que esto ya lo sabe hacer, la idea es que pase al siguiente y vea cuál en el fondo en los que usted va teniendo mayor dificultad, ¿ya? Evidentemente la idea es que de aquí al próximo martes desarrolle lo más que pueda, anote las dudas y antes de comenzar la clase siguiente me pregunte al respecto. Bien, y hay algunos ejercicios con variables cuantitativas, continuas, discretas, tablas de frecuencia, algunas con, si se fija acá, esta tiene una variable cualitativa, por lo tanto tiene solo marcas de clase, pero esta ya es cuantitativa y tenemos frecuencia absoluta. Ese paréntesis redondo que se ve ahí es el análogo al corchete abierto, es lo mismo, quiere decir que el 15 está incluido en la clase 2 y no en la clase 1, ¿ya? Lo mismo acá, el 10 está incorporado en la clase 2 y no en la clase 1, el 20 en la clase 3 y no en la 2. Bien. Dudas, chiquillos. Consultas. Profe, ¿este material cuándo estará disponible en el aula? Terminando la clase lo subo enseguida. Ya, profe. Muchas gracias. Ya. Bien. ¿Alguna otra duda, consulta, chiquillos? Bien, si no hay dudas, jóvenes, eso sería... entonces les dejo el encargo al principio, la Catalina Belén ahí si me puede enviar el ejercicio de las tortas, no lo logro entender bien. Si se tiene que justificar por qué elegimos a los cuartos A, a los cursos A o cursos B, tomando en cuenta todos los cursos que pertenecen a la A o B. En el fondo, con la información que ahí está, que se presenta en ese ejercicio, usted tiene que decir, ¿se lo daríamos al A por tal razón o se lo daríamos al B por tal razón o consideramos que hay que tener en cuenta tales cosas para tomar esa decisión, cosas como esa? Ese ejercicio, más que una respuesta buena o mala, si yo digo A está bien y si digo B está bien, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver en cómo yo puedo fundamentar mi elección, ¿ya? En la fundamentación lo que se evalúa más que la respuesta, ¿ya? Porque ahí, en estricto rigor, no hay una respuesta correcta, sino que tiene que ver en cómo usted lo fundamenta, ¿ya? O qué cosas va a considerar para tomar su decisión, si yo voy a considerar si su respuesta es correcta o no, ¿ya? Y la idea es que esas mismas cosas, chiquillos, cuando vayan teniendo dudas, me las vayan preguntando. Nosotros antes de la evaluación tenemos una clase destinada a dudas, también podríamos ahí ir revisando eso, porque a veces son detallitos que se nos van quedando, ¿ya?
Así que eso, así que a la Cata Belén, porfa, que me haga llegar ese listado que tiene con esa información y el mensaje para los que están conectados y para los que ustedes les puedan hacer llegar el mensaje que en caso de cualquier duda, sugerencia, chiquillos, de mejora, de tiempo, etcétera, que se comuniquen, ¿ya? En el fondo, si lo hablamos en general, casi todo tiene arreglo cuando uno lo conversa, ¿ya? Si me llegó su taller 2, nombre y apellido me cuenta y la busco, porque yo aquí veo solamente que dice Velo Yola Rojas. Su nombre, Velo Yola Rojas, lo miro al tiro. Verónica, ya, espéreme. Tengo aquí los correos. Tengo Javiera Calderón, Marcela Bustamante, Belén Araya, Vania Briones, Carolina Arias, Catalina Torre Alba, Verónica Ríos, Nicole Cordero, Verónica Zavala, Berito Rojas, que me lo envió 2 veces Berito... No, esto es Verónica Loyola. Verónica Loyola Rojas, lo mismo, ¿no? Sí, tengo acá 2 veces su taller. Catalina Belén Alcaíno, eso. Me lo había enviado el 14 de septiembre y ayer. La semana anterior, tío, bueno, es que en general, sí me había llegado. Es que en general, en la semana del 14, el 15, no sé qué semana sería, la semana anterior no podíamos responder correo. ¿Ya? Y en general, bueno, el de ayer no, de ayer hoy día no le ha respondido a nadie. Pero en general yo les mando después la notita con todos los talleres. Y como les dije la semana pasada, eventualmente, si algún taller no me llega, igual vamos a conversar qué fue lo que pasó. Sí, no se preocupe, ya, sí, por eso le digo, pero si en caso de que no me llegara, igual la idea es conversar qué fue lo que pasó, ¿ya? O si algún día ustedes no pueden mandar un taller, la idea también es que me cuente qué fue lo que pasó, ¿ya? Y no que se conforme que ya tiene una baja calificación porque volvemos a lo mismo, no es la idea, ¿ya? Así que eso, jóvenes, ¿ya? Nos estamos viendo la próxima semana, trabaje lo más que pueda, ¿ya? Eso sería, chiquillos, nos vemos. Profesora, Cuénteme. ¿la puedo llamar después de que termine la clase? ¿Ahora? Sí, llámeme al tiro más. Muchas gracias. Ya. Chao, profe, que esté bien. Que tenga buena semana. Hablamos, que estén bien. Chao, profesora. Chao, profesora, que esté bien. Igual, chao, chao. Chao, profesora, gracias. Chao.